Yo les hablé a ustedes la vez pasada de 3 puntos fue que les di exactamente de cómo practicar, pero me gustaría ampliar un poco más esos 3 puntos para que ustedes se den cuenta de unas realidades más. Por cierto, quisiera darles unos 4 puntos. El primer punto decía: cada día haga un intento de ayudar a otras personas de alguna forma, ¿sí? Y no se lo diga a nadie, era esa forma, y eso está muy bien. Yo igual lo he practicado durante mucho tiempo. Segundo punto era: fórmese en la mente una clara imagen de algo que le gustaría que ocurriera en la vida, y a esa imagen darle amor, no desearlo, porque mira que malentendieron, ¿no? Que por eso es que eso es bastante complicado. Me comentaba alguna persona, me decía alguien que bueno, y entonces ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo era de darle amor? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo era eso de amar a los demás? De cómo... No, entonces le decía a esa persona: no, es tomar esa idea y en lugar de desearla para, así como decía el libro de la ley de la atracción, en lugar de desear como si yo hubiera sucedido, en lugar de hacer ese tipo de cosas, hay que coger esa imagen y darle amor. Amarla, así como cuando ama a usted a su hijo, a su compañero, compañera, a Dios, así, de esa manera. Amarlo, no más solamente eso. Ese era el objetivo. No lo entendieron. Bien, y viene el otro punto, que era el tercer punto, que era valorar ese mundo interior. Bien, valorarlo. Y el cuarto punto que no le alcancé a dar es: mantenga una estrecha unión con Dios Padre, o mantenga charlas con Dios, no oración. Porque es que la gente ya tiene prostituido el cuento de oración. Cuando se habla de oración, la gente de una vez va directamente a pedir cosas. Entonces lo que yo aconsejo es que tenga charlas con Dios. Yo la verdad soy muy poco de oraciones, pero sí hablo mucho con Dios, que es muy diferente. Entonces esos serían los 4 puntos, y voy a hablarles de esos 4 puntos que son muy interesantes. Quiero despejarles esos 4 puntos. La primera de esos puntos es que a la persona se le ha metido en la cabeza la idea de que si usted tiene más cosas, ¿sí? Más y más y más y más, entonces es mejor tener muchas cosas. Bien, siempre le han metido a la gente en la cabeza de que si usted tiene aquí más de todo, le va a ir muy bien o es mejor. En otras palabras, entre más, supuestamente, mejor. Y el primer punto es: intente ayudar a otras personas. Al querer uno tener más y más y más y más, ese punto no se puede cubrir. O sea, es totalmente imposible. Entonces, quiero que este tema que les voy a dar va a ser de una manera tan profunda que, si ustedes están atentos a lo que les voy a decir, seguramente no necesitan más en su vida. O sea, de verdad, de serio, no se necesitaría más en la vida de una persona. Entonces, si están muy atentos, sin distraerse, utilizando su mente, dejándose llevar y todo eso, créanme que pueden lograr cosas demasiadamente grandes. Y la idea no es solamente escucharlas, sino pensar en ese momento cómo practicarlas. Bien, cómo practicar esas cosas. Nos han enseñado que debemos tener muchas cosas, que si usted tiene más, entonces es más respetado, es más importante y tiene muchas cosas. Ese tipo de cosas se ha convertido en una creencia que es parte de la vida diaria de casi toda la humanidad. Si analizamos dónde está la paz de uno tener esa idea de querer tener más y más y más, no hay dónde. Esta búsqueda del más y del más y del más simplemente lo condena o condena a la persona a una vida de constante lucha, una lucha que no tiene sentido. Resulta imposible disfrutar de la vida cuando se tiene eso en mente, tener más y más y más. Si a ustedes los han educado con esa creencia, que es lógico que de alguna manera cuando comparten ustedes con las personas, escuchan ese tipo de cosas. Entonces sí se están educando con eso. Y si algunas personas pues que no han compartido conmigo desde el principio y tienen eso en su ser de entre más, más y más y más mejor, entonces ya tienen ese virus. Una persona así lo lleva a distraerse, a estar en una inercia que no tiene sentido en la vida espiritual. Necesita saber si eso vale la pena o no, y es muy importante analizarlo. ¿Vale la pena realmente? Algunos de los indicadores de esta generalidad de la humanidad que lleva en su vida son los siguientes: que tiene que estar ocupado para sentirse satisfecho.
Tiene que estar ocupado para sentirse satisfecho. Tiene que no perder el tiempo y tiene que estar haciendo algo. Entonces, el uno estar en ese sentir se mantiene uno ocupado todo el tiempo, ¿sí? Tiene que estar ocupado todo el tiempo para sentirse satisfecho. Debe ganar más dinero de lo que gana para sentirse bien. Ha de obtener un ascenso, por ejemplo, para demostrar esa valía en la sociedad. Necesita tener más de todo para sentirse importante. Para cambiar esto, usted ha de descubrir y convencerse de que apenas si necesita cosas para ser libre. La vida espiritual es algo muy sencillo. No hemos venido aquí a tener cosas. Sin embargo, es raro, el día que usted suelte esas cosas, las tiene, es algo muy extraño. Ese es el primer paso para abandonar esta espiral, mirar si realmente lo necesita y que para usted ser libre no necesita realmente ese tipo de cosas. Cuanto más y más y más tiene la gente, lo mantiene a uno anclado en el ámbito de lo físico, lo lleva a enredarlo cada vez más en lo físico, con lo que lógicamente el yo espiritual no tiene cabida en la vida de las personas, en la vida diaria no tiene cabida porque usted está todo el tiempo ocupado en lo físico. La energía interna, esa energía interna está conectada en la acumulación. La energía interna está concentrada en la acumulación. Las adquisiciones, imagínate todo eso. Las recompensas, está inmiscuida en los trofeos, en la aprobación, en el dinero. En eso está la energía interna, metida precisamente en cada una de esas estupideces. Algunas personas experimentan sentimientos, por ejemplo, de culpa. Ay, no, yo no puedo hacer. Y hay muchas personas, por ejemplo, muchas mujeres que han desterrado a sus compañeros precisamente por eso, porque no se mantienen ocupados, tienen que mantenerse ocupados, porque eso no puede ser de esa manera. Puede que sean hasta muy buenos hombres, pero hay que mantenerlos ocupados, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque ellas son así. Yo conozco mucho ese tipo de mujeres, lo mismo los hombres. Conozco mucho ese tipo de hombres también. Entonces hay que tener un equilibrio en todo ese tipo de cosas. Algunas personas experimentan sentimientos de culpa, se sienten culpables, no, pues que alguien tiene más, yo menos, sienten incluso vergüenza. Se hacen reproche porque piensan que son haraganes e incompetentes. Nos enseñan este juego en una etapa muy temprana de la vida. Ya en el colegio, por ejemplo, buscamos conseguir notas más altas, diplomas adicionales. Yo tenía un jefe en la odontología, una cosa impresionante, oiga, que eso tenía. Usted sabe que cuando uno va a un congreso, así sea por cualquier estupidez, le dan a uno un diploma. Yo tenía varios diplomas. Casi la verdad no los tenía así como que para mí eran importantes. Tenía solamente en el consultorio como los más importantes, los que valían la pena realmente. Los otros no, pero habían colegas, por ejemplo, que tenían un odontólogo que tenía diplomas desde antes desde la entrada del consultorio, pasaba por la sala, por los pasillos hasta llegar allá, y en la oficina del hombre eso estaba repleto de diplomas por todo lado. Yo no sé si era que los mandaba a hacer, no tengo ni idea, pero era así, todo lleno de diplomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de personas, imagínate lo ocupados que están. Vuelvo y digo, la gente trata de buscar notas más altas, diplomas adicionales, reconocimientos. Entonces, ¿qué hay? No hay paz realmente en esa espiral, no hay nada de ese tipo de cosas. Hay una cita importante en la Revelación que les voy a leer, página 15:23:1. Con estas decisiones, estas fueron las decisiones que hizo Jesús cuando derrotó a Caligastia, cuando derrotó a Lucifer en los 40 días. Ojo que esto es muy importante que ustedes lo lean esas decisiones que tomó Jesús en los 40 días. Aquí ya es al final de todo eso, pero hay que leerlas con mucho detalle, donde él renuncia precisamente a todo ese tipo de cosas, porque a él le habían metido en la cabeza, de que él era el rey, que él era ese Mesías y todo eso, y ahí él empieza a desechar cada una de esas cosas. O sea, él también ya estaba plagado y ya tenía eso en su cabeza, tenía eso en su mente, y él tuvo que desechar ese tipo de cosas. Dice, con estas decisiones Jesús sentó un digno ejemplo para todas las personas. Ojo con eso.
No es para, no era, es que la gente cuando lee, por ejemplo, las decisiones que tomó Jesús, las lee como un chisme de lo que Jesús hizo, pero es que aquí me dice es para todas las personas. Dice, con estas decisiones Jesús sentó un digno ejemplo para todas las personas de todos los mundos de un vasto universo, al negarse a aplicar pruebas materiales para demostrar los problemas espirituales, al negarse a desafiar presuntuosamente las leyes naturales, hizo cualquier cantidad de cosas y dio un ejemplo inspirador de lealtad universal y de nobleza moral cuando se negó a acoger el poder temporal como preludio de la gloria espiritual. Él renunció a todo lo material y a todo ese tipo de honores y todo ese tipo de cosas por la vida espiritual. Y aquí es donde nosotros deberíamos de empezar a mirar ese tipo de cosas. No quiere decir que entonces no vamos a hacer las cosas, que no, sino con un objetivo claro y contundente. La sensación de paz existe cuando uno se aparta de tener más y más y más, porque le han dicho que tener más es mejor. Ello indicará que su yo espiritual está llamándole. Los buenos y los sabios llevan vidas tranquilas. Acuérdense de eso. Que quede claro que no estoy diciendo que una persona sea perezosa, como vuelvo y digo, no, sino que es simplemente para que ustedes entiendan esta razón que lo podemos hacer. Una persona puede ser, por ejemplo, padre de familia, puede ser el dueño de una empresa con un propósito totalmente diferente y sin embargo no estar apegado a ello. Entonces, la razón de todo este tipo de cosas es porque le niega la paz y la armonía que precisa esa búsqueda espiritual o ese nivel espiritual. No tiene por qué convertirse, vuelvo y digo, en un inerte para tener paz. Puede abandonar la idea de tener y tener y tener y reemplazarla por una serenidad interna que no necesita más para ser satisfactoria. Una persona, vuelvo y digo, puede tener muchas cosas, puede ser lo que ustedes quieran y puede vivir dentro de esa alegría y de esa paz interior, ¿sí? Renunciando a todo eso. Vamos a hacer y les voy a dar unas sugerencias para liberarse de eso. Las sugerencias son muy importantes, aquí es donde viene como la enseñanza más bonita. Relajarse, relájense, nunca desesperarse, ¿sí? Por tener, sino relájense, tranquilos. Examinen con mucho cuidado cuánta energía vital utiliza en la consecución de lo que ni siquiera necesita. Analicen solamente eso. Practique una y otra vez diciendo no a ese tener y tener. Siempre debería de preguntarse o más bien decirse no voy a perseguir eso, voy a seguir mi camino espiritual. Y eso es una negación como lo hizo Jesús. Al liberar esa energía que ocupaba en la búsqueda de esas estupideces que antes aplicaba para conseguir eso, usted se libera a sí mismo para experimentar ese júbilo o esa alegría de ser. Esto es la libertad, el escoger ser en lugar de acumular. Entonces descubrirá, y a medida que adopte esta actitud, que muchas cosas que antes perseguía, incluso el dinero, comenzarán a aparecer en la vida. Vuelvo y digo, incluso si usted renuncia a eso, empezarán a aparecer en la vida sin que uno las persiga. Es algo muy extraño. Concédese momentos de contemplación silenciosa. Dedíquense a ese tipo de cosas. Trate esos momentos como algo absolutamente esencial en esa rutina diaria. Saquen ese momento para esas cosas. Saquen un momento de silencio para sus vidas. Sáquenlo. Si no pueden en el día, pongan una hora en la noche y despierten a hacer ese tipo de cosas. En mi caso, pues ya uno tiene unos horarios y a veces paso una hora o menos. A veces me ha dado, la verdad, toda la noche. Esta mañana eran las 4 de la mañana, antes, porque estaba desde las 4, y me puse exactamente a hacer mis cosas, y hombre, pues no pude volver a dormir realmente, y seguí, dije, bueno, no, pues vamos a seguir más bien con los temas. Entonces, esas son las cosas importantes, desen esos tiempos, ese tiempo es importante. La práctica de la meditación, como ya les había dicho,
o la oración, no tanto la oración, sino el hablar con Dios en forma silenciosa, ¿qué es lo que pasa? Que vuelve a ponerlo en el sendero del contacto con Dios. El misterio de la vida es este: donde quiera que no existan límites, donde exista la infinitud o la infinidad, la eternidad y la inmortalidad, allí está Dios. Entiendan eso. Los momentos de contemplación, esos momentos que se dedican a sola, le apartan de la idea de que deben tener más y más y más. Llegará a saber que todo lo que necesita para tener una vida tranquila y plácida, una vida placentera y llena de amor, ya lo posee. Y esta conciencia impregna toda su vida cotidiana. Practique decir siempre, y lo deberían de hacer en la comida, en el autobús, en cualquier parte. Si le dicen tal cosa, practique esa palabra que a veces lo decimos: paso. ¿Quiere tal cosa? Paso. ¿Quiere sentarse? Paso. ¿Sí? O sea, practiquen eso, que eso es importante. Cuando comiencen a sentir la presión de ir en pos de más, limítese a decir siempre esa palabra: paso. Pero hay que practicarlo en esas pequeñas cosas, en esas cosas sencillas. De verdad es liberador dejar que ceda esa presión. Es importante. Después de decir esto, unas cuantas veces sentirá una libertad interna extraña. Es algo raro, pero tienen que ir a esa sensación. Este espacio interior, entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda disponible para su yo espiritual. Ya quedó un espacio. Nosotros estamos llenos de cosas y hay que empezar a liberar espacio para poder dejar espacio para algo más. Vuelva otra vez a la naturaleza. Vayan a la naturaleza, vayan al campo. Eso es interesante. La naturaleza es terapia, por eso Jesús lo hacía. No lo vean como ir a ver los pájaros. No lo vean como de esa manera, sino véanlo como una terapia. No lo vean como que es un paseo. Véanlo como una terapia. Concédase tiempo para ir, por ejemplo, a bosques, no a un bosque, sino a varios bosques. Caminar, por ejemplo, por las montañas, qué interesante. Y hay países donde todavía se puede hacer ese tipo de cosas. Lógicamente, en algunos países no se puede hacer. Entonces, hay países donde todavía se puede hacer ese tipo de cosas, de hacer ese tipo de caminatas. Pasear por los campos, es importante. Pasear por la playa. A lo largo de la playa, cojan por una playa y empiecen a caminar. Eso es bonito. Ese tipo de cosas son terapias para nosotros. No lo veamos, vuelvo y digo, como es un paseo. No lo veamos de esa manera. Veámoslo como terapia, como una medicina para nuestro ser. ¿Sabían ustedes que la misma comida es medicina? La comida es medicina. Que están allí para formar de verdad para esto. Entonces comemos tal cosa, comemos tal otra. Además de que sacamos los nutrientes, hace que funcione de otra manera. Realmente son medicinas. Y esas son las medicinas más naturales y más lindas que Dios Padre ha puesto y que son importantes. Ahora, el sencillo hecho de estar en contacto con la naturaleza es una forma de liberarse de la enfermedad de querer tener más y más. Créanme, eso pasa. Otra cosa, pase la noche si se puede, durmiendo en el campo, por ejemplo, en una carpa con sus hijos, con un ser amado, o a solas, no importa. Lógico, vuelvo y digo, no en todo el mundo se puede hacer ese tipo de cosas. Cuando estén allí en esa carpa, aprovechen para mirar las estrellas. Yo no sé si Glorita recuerda que antes me gustaba hacer ese tipo de cosas y yo los ponía a mirar las estrellas. Muchísimo, y tenían unas grandes experiencias hermosas y lo hacían. Tal vez no lo entendían y hoy lo van a entender. Miren las estrellas, sientan su lugar en esa infinita magnificencia del cielo nocturno. Sientan ustedes su lugar allá, siéntanse conectados. No lo miren como que allá las estrellas, como lo hace Timón y Pumba. No, mírenlo de esa manera, que es allá hay un lugar. Yo les garantizo, de verdad, que si hacen de esa manera van a adquirir una nueva perspectiva de la vida. Verá la belleza del mundo natural y abandonará la creencia
de que la acumulación es necesaria para sentirse completo. Cuando ustedes entiendan eso, se van a dar cuenta de que las cosas son diferentes. Cuando leemos, por ejemplo, la vida de los altísimos y todas estas personas, dice que es muy sencilla. Es una vida sencilla. Cuanto más elevado espiritual sea, más sencillo será. Entonces, lo podemos redondear de esta manera. Una vida simplificada es una vida santificada. Escuchen, una vida simplificada es una vida santificada. Es la conciencia de un nuevo propósito lo que necesita tener, no más. Una que abandone ese deseo de tener y tener y tener más y la reemplace por esa paz interior. Esa sería la explicación de lo primero que les expliqué. Y la segunda, lo externo nos han metido en la cabeza que tiene la culpa de mis condiciones de vida. Que lo externo tiene la culpa de lo mío. Que por eso es que yo sufro, por lo externo. Si una persona se ha educado de esa manera o en esa culpa, tendrá la costumbre de echarle mano a esta excusa siempre que desee explicar lo que no entiende en su vida ni cómo funciona. Siempre va a echar la culpa a alguien. Usted, por ejemplo, puede culpar de la falta de prosperidad a muchos factores externos. Por ejemplo, la cultura. No, es que lo que pasa es que mi país es pobre. Puede decir que lo que pasa era que sus padres no le enseñaron y por eso usted es pobre. Que otros tienen más y usted tiene menos porque los otros le están quitando a usted, lo están robando. Eso puede hacerlo. Y no muchas cosas. De todas maneras, eso ya vuela a su imaginación. De la enfermedad, por ejemplo, también puede decir. Puede culpar a otros. Puede culpar a la herencia, incluso. Dice, es que yo soy así porque es que mis papás eran así. Yo tengo tal enfermedad porque mi mamá la tenía. O podemos decir, vamos a irnos un poco más. No, es que en países donde están las 4 estaciones, entonces claro, lo que es primavera y verano, pues me enfermo. O la mala suerte. Podemos echar la culpa a todo eso. De las relaciones entre parejas, también le podemos echar la culpa a cualquier persona. Le podemos echar la culpa al compañero o compañera. O que soy incapaz para amarle. Le puedo echar la culpa a la crianza. Le puedo echar la culpa a los padres que no me enseñaron a amar. Y así sucesivamente. O le echo la culpa a otro, que me lo va a quitar o me la va a quitar. ¿Ven? Esas son las formas que estamos viviendo, equivocada. ¿De por qué actúo de cierta manera? ¿Le puedo echar la culpa a los padres? No, es que me trataron mal. ¿Le puedo echar la culpa a los genes? ¿Le puedo echar la culpa a mi infancia? De que mis padres, vuelvo y digo, me trataron mal. ¿Le puedo echar la culpa a los hermanos que cada rato se la pasan sacándome la piedra? ¿O le puedo echar la culpa al nacimiento, que cuando nací me sacaron con alguna force o alguna cuestión y por eso quedé así? Mejor dicho, yo puedo echar la culpa de todas las maneras. De todas las formas posibles puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Es una lista interminable. De mi apariencia le puedo echar la culpa ¿a quién? Le puedo echar la culpa a la genética. Le puedo echar la culpa a los que hacen los cosméticos. O le puedo echar la culpa al que me tome la foto. Siempre puedo decir, uy, no, es que yo me veo horrible. Por culpa suya, usted hizo la foto mal. Pues es que así soy. Pero le puedo echar la culpa a todo el mundo. A mí me han echado la culpa por tomar fotos. Por eso a mí no me gusta tomar fotos. Porque cuando tomo fotos me echan la culpa de que la foto está mal y que hice la foto mal. No es culpa. ¿Cómo es posible que nos vamos a enojar con alguien que nos va a tomar una foto y por eso quedamos feos? Es una lista interminable. Por todo lado le podemos echar la culpa a todos. Pero le tenemos que echar la culpa a alguien. Esa es la forma maligna que nos han metido. La alternativa de buscar culpables es tremenda. Pero debemos tener que nosotros somos responsables. Hay que enfrentarnos a la vida desde nuestro propio yo, como son las cosas. Puede que no le hayan educado para asumir la responsabilidad de los acontecimientos de su vida. Y eso puede ser así. Pero si no está dispuesto a interrumpir el juego, ese juego que le han enseñado que hay que jugar, de echarle la culpa a todo el mundo, vas a estar incapacitado para iniciar su búsqueda espiritual. No va a poder seguir su búsqueda espiritual. Cuando usted culpa a algo externo por las circunstancias que atraviesa, ¿qué es lo que pasa? Le entrega el control de su vida a ese fenómeno externo. Depender de lo externo significa abandonar el yo espiritual y la vida interna. La búsqueda de ese yo se lleva a cabo en un ámbito interior
de serena sabiduría. Si no la tengo, estoy abandonándola. Esa parte divina siempre lo invita a comunicarse con esa búsqueda interior, donde siempre hallará lo que les decía a ustedes, esas soluciones, y no afuera. Las llaves no están afuera, nadie tiene las llaves. Nosotros tenemos esas berracas llaves. Dios Padre nos dio la llave. Dice, las llaves del reino de los cielos son tal y tal cosa. O sea, es decir, nosotros tenemos la llave y nosotros queremos buscarla afuera. Queremos buscar la llave para que nos abran todo ese fenómeno y todo ese tipo de cosas, para ver cómo podemos entender, cómo podemos liberarnos. Y resulta que las llaves las tenemos nosotros. Resulta imposible perder esas llaves en el exterior. No podemos hacerlo porque están dentro de nosotros mismos. El día que nosotros entendamos eso, entonces ya estamos en camino de esa búsqueda espiritual. Cuando deje de culpar a otros y busque la llave dentro de usted, siempre encontrará lo que necesita. Mira una cosa tan sencilla. Cuando una persona duerme, por ejemplo, cierra sus ojos y tiene sueños, todo tipo de personajes que se necesitan. Cuando nosotros despertamos de ese sueño y tenemos todo ese tipo de personajes, no culpamos a ninguno de esos personajes. No, sí pasó esto, pero no los culpamos, no decimos, no, pero es que yo soñé y entonces allá y alguien me echó un perro y me mordió, no lo vamos a culpar, porque no estamos culpando a nadie. Simplemente decimos, eso fue un sueño, no pasó nada más. No culpamos a nadie. Esos personajes son sucesos supuestamente de nuestros sueños. ¿Y qué les hace creer que esto que están viviendo es más real que un sueño? Son iguales, ¿verdad? Así que también podemos saber que incluso aquello que no entendemos o no aprobamos está en nuestra vida para enseñarnos algo. A ver, a la humanidad le han enseñado que las cosas buenas desde nuestro punto de vista es la que nosotros debemos perseguir. Nos han enseñado que lo que es bueno tenemos que perseguirlo desde nuestro propio punto de vista. Entonces, ¿qué es bueno? Pues que tengamos dinero, que no nos jodamos en la vida, decimos. Y jodernos en la vida es tener que ir a trabajar una larga jornada y decir, no, pues es que me toca trabajar 12 horas o más. Eso es una desgracia. No, y además de eso mi jefe no me paga nada. No, y además de eso mi jefe me insulta. Eso es muy malo. No, y además de eso llego y entonces tengo problemas en la casa. Qué malo es eso. No, y además de eso entonces llego y el perro no le han dado de comer y me toca ir a darle de comer al perro. No, que eso es mucha desgracia la mía. No, y además de eso pues me toca ir con mucho cuidado porque hay ladrones. ¿Ven? Así pensamos nosotros. Pero resulta que el estar en este mundo, cada una de esas cosas están para enseñarnos. Dios Padre puso esos opuestos para enseñarnos, no más. Y son enseñanzas. Y aquellas enseñanzas que nosotros vemos como malas, realmente nos están sacando, yo ya les había dicho eso, nos están sacando unos potenciales que tenemos dentro de nuestro ser. Entonces, abandonen esa tendencia de buscar culpables. Tengan presente que usted es el creador de su vida. Si ustedes tienen claro de que ustedes son los creadores de su vida, por esas conferencias que ya les he dado, y que en su interior está esa parte divina también para ayudarle, entonces eso ya es algo muy grande. Su capacidad para confiar en usted mismo anulará realmente ese hábito de repartir culpas, de decir, es que esto no puede ser, es que esto, y de sentir esos pesares que dice Jesús allí. Limítese a no compartir pesares con nadie. ¿Por qué decía Jesús eso? Pues porque me lleva simplemente a colar supuestamente las cosas buenas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que grandes, vamos a imaginar, por ejemplo, de artes marciales. Estos personajes tienen que golpearse y golpearse y golpearse para poder adquirir un callo especial para poder hacer ese tipo de artes o ese tipo de luchas. Si cogiéramos a una persona y le diéramos exactamente golpes para que le saliera un callo, pues vamos a decir que eso está muy mal y que eso es injusto y que ese tipo de cosas no tiene sentido. Podríamos hacer llevar a esa persona a la cárcel precisamente por eso. Pero mira, para él está mal y para el otro está bien. Entonces, ¿qué es bueno realmente? Todas las cosas están allí para enseñarnos, para sacarnos
un callo y para enseñarnos de que la vida no es solamente como nosotros la percibimos, que hay otras cosas que son importantes. Sugerencias para abandonar la tendencia de culpar. Cuando se siente inclinado a pensar que otra persona es responsable de sus circunstancias, de sus quejares, de sus pesares, tómese un instante para hablar con Dios. Tómese un instante para agradecer por esa lección que se le dio. La lección es adquirir la conciencia de que es usted quien experimenta el sentimiento. Esa es la lección. Cuando estoy a punto de culpar, por ejemplo, a esos fanáticos que han inventado armas para matar a la sociedad, para todo eso, deberíamos detenernos en un momento y pensar, ¿cómo puedo ayudar yo como persona? ¿Sí? Para que ese tipo de cosas no sucedan. En lugar de culpar, debería pensar cómo hacer, o más bien buscar en mi interior una manera de acabar con la violencia, en lugar de culpar a esas personas. Esa es una forma de culpar. Podemos estar culpando, echándole la culpa a muchos. Entonces, en lugar de hacer eso, vamos a buscar la forma de hacerlo, de quitar ese tipo de cosas. Si ustedes adoptan esta actitud, se van a dar cuenta de que no siguen ese juego de las culpas. Siéntase agradecido hacia aquellas personas que le han permitido la oportunidad de enfadarse. Porque el enfado, la rabia que ustedes sintieron, no quiere decir que lo van a seguir sintiendo, sino la rabia que ustedes sintieron no la conocían hasta que eso sucedió. Hay una parte en la revelación que me dice de esta medida. Dice, la medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es vuestra fe en la verdad y vuestro amor por los hombres. Pero la medida de vuestra fuerza de carácter humano es vuestra aptitud para resistir la influencia de los resentimientos y vuestra capacidad para soportar las cavilaciones en presencia de una pena profunda. La derrota es el verdadero espejo donde podéis contemplar honradamente vuestro yo real. Entonces, si eso es así, ¿cómo no le voy a agradecer a una persona que hizo ese tipo de cosas en mi vida? Página 1744. Agradezca en su interior, el recordatorio de que la sensación que experimenta está dentro de usted y no fuera. Y esa persona lo sacó y le mostró eso. Ahora puede volver la atención hacia su interior. Ya sabe de que hay algo en usted. Al camino de su búsqueda espiritual puede volver sin ningún problema porque ya sabe que hay allá. Desde esta perspectiva puede enfrentarse con el sentimiento de enojo, tomar una decisión respecto de las relaciones que mantiene con las personas, buscar lo que puede aprender en esa situación y responder desde el equilibrio en unión con el ajustador y no desde un exterior enojado. Le da la oportunidad para hacer eso. No lo podría hacer de otra manera. Más importante todavía, desplace su atención de la culpa a la suprema presencia del Espíritu Ajustador. Ahí encontrará equilibrio, amor, aprendizaje y también una solución desde un punto de vista divino. Por ese sencillo método de poner toda la atención en la emoción interna, en lugar de culpar al otro, empezar a sentir eso. El amor que active para usted mismo dentro de sí comenzará a radiar al exterior cuando continúe su búsqueda. Tú lo estás formando porque habrá amor donde antes hubo culpa, porque hay espacio, hay un entendimiento. Nosotros tratamos de entender los fenómenos afuera, pero nunca nos hemos detenido a mirar la otra parte. Recuerden que culpar es un ejercicio que no tiene sentido. Culpar a lo que le rodea constituye un vano ejercicio, porque donde quiera que vaya, usted sigue estando presente. Jesús lo dijo, no puedes huir ni de Dios ni de ti mismo. Tiene que cultivar la conciencia de que todas las cosas de su vida han sido hechas por la mano divina, mediante la colaboración de usted mismo con su yo espiritual. Hay una parte en la revelación que dice en la página 1779-6, el éxito puede generar valor y promover confianza, pero la sabiduría solo proviene de las experiencias del ajuste al resultado de los
propios fracasos. O sea, si yo quiero ser sabio, yo tengo que aceptar esas cosas y los fracasos, porque detrás de los fracasos y de todo ese tipo de cosas que para mí no son buenas, está la sabiduría y yo tengo que extraerla. Pero nos han enseñado que yo no debo sufrir, que yo no debo pasar eso, porque eso no está bien y Dios no lo quiere. Cuando aquí me dice todo lo contrario, Dios Padre no podría en ningún momento dejar cosas en esta tierra a unos niños como somos nosotros que apenas están empezando la vida, dejar cosas que nos fueran a dañar. Todo está hecho para nuestro crecimiento. Pero necesito tomar esa verdad de esa otra parte que siempre he rechazado. El éxito puede generar el valor y promover la confianza, pero la sabiduría, sí, claro, puede promoverse, pero la sabiduría solo proviene de las experiencias, del ajuste al resultado de los propios fracasos. Ajuste, que es lo que les estoy diciendo. Los hombres que prefieren las ilusiones optimistas a la realidad, que eso es lo que todo el mundo quiere, jamás podrán ser sabios. Y cuando me dice jamás podrán ser sabios, entonces a ustedes les está faltando esa otra parte. La parte de los fracasos. Y deben aprovechar y deben agradecer a esa persona que los ha hecho fracasar. Porque allí es donde está la sabiduría. Solo los que se aferran, dice allí, con los hechos y los adaptan a los ideales, que de eso les voy a hablar ahorita, pueden llegar a la sabiduría. Ideales. Solo los que se enfrentan con los hechos y los adaptan a los ideales pueden llegar a la sabiduría. ¡Qué interesante! La sabiduría abraza tanto el hecho como el ideal y por consiguiente salva a sus devotos de esos extremos estériles de la filosofía. El hombre cuyo idealismo excluye los hechos y al materialista que está vacío de visión espiritual. Esas almas tímidas que solo pueden mantener, oiga lo que dice, la lucha de la vida mediante las continuadas ilusiones falsas del éxito, están destinadas a sufrir el fracaso y a experimentar la derrota cuando finalmente despierten del mundo de sueño de su propia imaginación. Porque eso es lo que nos han metido. Un mundo que es solo que existe en nuestra imaginación. No hemos cogido todo el paquete. Quiero esto y quiero esto. Nos hemos quedado con la leche, como dijo Pablo, pero no hemos querido probar el alimento sólido. Sea siempre aprendiz, en lugar de estar culpando e incriminando a la gente. Sea siempre aprendiz. ¿Y esto qué significa? Jesús lo dijo. El verdadero maestro es aquel que mantiene su integridad y siempre es un aprendiz. Les voy a explicar qué es eso. Cuando esté meditando, pregunte, ¿qué tengo que aprender de esta lección que estoy viviendo? Eso es ser aprendiz. No es escuchar al maestro, sino escuchar ese tipo de maestros que están allí. ¿Qué tengo que aprender de esta lección, Señor? En lugar de ¿por qué me han hecho esto, Señor? Sino ¿qué tengo que aprender? Eso es ser un aprendiz siempre. Reexamine los hechos, esos hechos problemáticos o traumáticos de su vida. Reexamínelos. Ojo, porque esas cosas son las cosas por las que ha tenido que pasar para llegar a este punto, en este sendero y en este tiempo. Esto es su sendero. Miren si pueden considerar los sucesos actuales desde la perspectiva que tendría dentro de unos años. Miren a ver, la enseñanza, les digo de corazón, es una totalidad y no solo lo que yo considero como bueno. Dios Padre nos ha puesto aquí para que aquellas personas que nosotros no queremos nos saquen esas cosas y podamos darnos cuenta y podemos sacar esa energía y poder hacer cosas importantes. Ahorita les voy a dar unos ejercicios. Cuando ustedes se dan cuenta de ese tipo de cosas, verán que la búsqueda de culpables o responsables es un desperdicio de energía, no tiene sentido. Todas estas cosas tuvieron algo de beneficio para nuestro desarrollo y tuvieron algo de beneficio para su desarrollo. Con esta perspectiva comenzará a navegar a través de los traumas, a través de las desgracias, en lugar de quedarse varado allí por ellos, sino que empezará a navegar por cada uno de ellos y mirar qué me enseñó esta forma o qué me enseñó esto en la vida. Cuando se sienta inclinado a recaer en el ámbito de culpar a otros, recuerde que está abandonando esa presencia espiritual.
si ha escogido el camino de la búsqueda espiritual, ya no deseará hacer caso omiso de esta parte de mi humanidad. Es que para mí todo mundo me hace daño. Ya no volverá a hacer ese tipo de cosas, porque todo lo verá de esa manera. Falta la otra parte para que la humanidad sea sabia en esta tierra. Página 1781 dice: en esta cuestión de enfrentarse con el fracaso y de adaptarse a la derrota, es donde la visión de gran alcance de la religión ejerce su influencia suprema. El fracaso es simplemente un episodio educativo, una experiencia cultural para adquirir sabiduría. Vuelve y me lo dice, no hay más. ¿Quiero ser sabio? Entonces voy a aprovechar todo ese tipo de cosas para sacar todo eso. El fracaso es simplemente un episodio educativo, una experiencia cultural para adquirir sabiduría. En la experiencia del hombre que busca a Dios y que ha emprendido la aventura eterna de explorar un universo, hemos abandonado la parte más importante. Para este tipo de hombres, la derrota no es más que una nueva herramienta para alcanzar los niveles superiores de la realidad universal. Realidad universal. 1781. Debe decirse, no quiero tener razón, lo que quiero es saber la verdad. Quiero que gobierne mi yo espiritual. Nadie tiene la culpa de cómo me siento. Es mi sentimiento y lo respeto. Estas afirmaciones, ¿qué sucede? Pues que le van a inducir a confiar en usted mismo y lo va a llevar cada vez más a esa búsqueda espiritual de una manera concreta. Su alma espiritual se convertirá entonces en la luz que guiará dulcemente el resto de su existencia de una manera hermosa y divina. Tercer punto. Acuérdense que hablábamos del idealismo hace un momento. Idealismo. El idealismo y el realismo son dos cosas diferentes. A ustedes les han enseñado el realismo y les dicen a ustedes, sea realista. Pero Dios nos dice que debemos ser idealistas. No realistas, sino idealistas. Le dicen, no sea soñador, sea realista. Olvídese de sus visiones interiores, mira lo que está pasando a su alrededor, le dicen. Eso es lo real. ¿Han oído ustedes ese tipo de declaraciones en sus vidas? Creo que sí, ¿no? De ser así, resulta probable que haya desarrollado una actitud respecto de lo que era posible y de lo que era imposible. Si los ideales que le traían fueron etiquetados, por ejemplo, como imposibles, porque les dicen, no, eso es imposible, es probable que viniera precisamente de una persona del mundo o de una persona que basa su realidad en el mundo. Y ese no es su mundo, ese es el mundo de otros. Descartar esa vieja creencia respecto de la realidad puede ser una importante tarea en la búsqueda espiritual. ¿Están dispuestos a considerar su visión de la realidad? Eso es algo importante que deberían de plantearse. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo aparecería tal como es, aparecería infinito y se miraría eso. ¿Pueden imaginar su realidad de esa manera? ¿Infinita? Cuando su percepción se amplía, nada es real y nada es imaginario. Todo cuanto hay es percepción. Cuando cultive esa conciencia, su realidad ya no está definida por el mundo físico. Leíamos algunas cosas de la revelación de que todo es energía. En el más diminuto nivel cuántico, el tiempo no es una realidad, porque en el paraíso no existe eso. Las partículas, por ejemplo, muestran claramente, pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo, y eso ya lo han demostrado los científicos. Y aparecen y desaparecen de acuerdo con la forma en que las observamos con aparatos de medición que utiliza la humanidad, o que las observamos, o que pensamos, que es lo que ellos están diciendo. Todo esto constituye una realidad nueva y me lleva a una realidad nueva. Y recuerden que estamos hechos de la misma energía. Dada esta perspectiva, es muy importante que se aferre a sus sueños e ideales. Cuando digo del gobierno de Dios en esta tierra, hay muchas personas de buen corazón que me dicen, eso no se puede hacer. ¿Eso no se puede hacer? ¿Cómo va a ser eso? Es más, cierta persona me dijo, la gente no necesita eso. Dele la vida espiritual a esa gente. Dele conferencias espirituales, pero no lo otro, porque eso no se puede. Pero con determinación ha de saber que cualquier cosa que sea capaz de concebir puede manifestarse en el mundo material. Cualquier cosa.
Si quiere una experiencia más rica, por ejemplo, en su vida, abandone la idea de que la realidad es solo lo que registra sus sentidos. Su mundo interior y toda la energía de su conciencia superior crea una realidad diferente, totalmente diferente de la que a ustedes les han enseñado. En esta realidad, en esa interior, su espíritu, esa presencia, la presencia que hay dentro de usted domina esa realidad y es real dentro de esa realidad. En dicho mundo, usted confía en algo muy diferente a la realidad ordinaria. Allí tiene que empezar a aprender a confiar en una realidad totalmente diferente a esta realidad ordinaria, y a eso es a lo que Jesús nos está llamando. Escoger el camino de esa búsqueda espiritual significa que usted aprenderá a confiar en esta nueva realidad. Pero si esto es solamente palabras y solo conferencias, no tiene sentido realmente. Vuelva a ser idealista. Yo sé que cada uno de ustedes, desde niños, tenían esos atisbos del mundo del espíritu y tenían esos ideales. Y el niño es yo puedo, yo soy, yo puedo hacerlo, yo sé. Ese idealista que usted guarda dentro estará encantado de hacer lo que Dios le propuso. Allí está. Él no ha muerto, ese idealista está allí. Lo que pasa es que lo han cambiado y le han dicho que la realidad es lo que vemos en el mundo objetivo. Confíen en el mensaje del maestro, confíen en el significado, no solo en las palabras. Confíen en el significado real, no en el provisional. El provisional es este. Confía en tu mente sabia, no en tu mente ordinaria, esa que hace juicios. Aprenda a creer en esa nueva realidad. Sugerencias para liberarnos del realismo y darle la bienvenida al idealismo. Lo primero que deben hacer es confiar en su intuición. Es lo más importante. En silencio. En ese silencio afirme que a partir de ahora definirá su propia realidad. Sientan eso. De ahora en adelante voy a definir mi propia realidad, y que esa definición se basará en su sabiduría interna. Ahora, su afirmación no requiere que juzgue lo que otros definen como su propia realidad. Si ellos lo quieren vivir de esa manera, háganlo. Yo lo he respetado siempre. Por el contrario, lo considerará como el sendero que están recorriendo, más bien, o que tal vez alguna vez ustedes recorrieron. Mírenlo de esa manera, tómenlo como ese ejemplo. Ellos van en ese lugar. Así como cuando en una familia hay niños, 10 o 20 niños, y dicen yo también pasé por esa edad. Y a él le gustaba a mí me gustaba estas cosas, me gustaba tal muñequito. Pues a él tiene que gustarle eso y le respeta, ya no vuelve a molestar con muñequitos. Esto le ayudará a alimentar su idealismo. Porque se concede permiso y se lo concede a los demás para confiar en esa presencia que todos tenemos dentro, el Espíritu de Dios. En el interior no hay límites, recuerden eso. Y en el interior es a donde se dirige, y a partir de ahora, allí encontrará esa guía, allí será su búsqueda. Haga una lista de las cosas en las que creía antes de que le dijesen que eran imposibles de lograr. Escriban, dibujen las cosas, eso es importante, porque eso les ayudará a darle más energía para poder lograr eso. Desde mi punto de vista, desde mi vida personal, estoy convencido de que las coincidencias no tienen nada que ver con la vida real. Sé claramente que cuando yo de verdad me concentro en algo, para lograr algo, sobrevienen esas supuestamente coincidencias para facilitar esa visión que yo tengo de las cosas. Uno de muchos ejemplos que he vivido de eso es que me he propuesto hacer muchas cosas y sin nada, no hay nada. Pero las cosas llegan de verdad, es algo muy extraño. Y llega el uno, llega el otro, llega esto, hasta que me ubican exactamente en el punto que hay que hacer las cosas. ¿Saben por qué sucede eso? Porque yo sé claramente, sé que mi realidad no está definida de modo exclusivo por mis 5 sentidos. Y quiero aquí explicarles otra cosa. Mi realidad no está exclusivamente definida por mis 5 sentidos. Aquí pasa algo extraño y quiero hoy darles a ustedes ese gran regalo. Acuérdense claramente de que hablan de 12 sentidos. Pues resulta
que el cuerpo material tiene unos sentidos, pero usted tiene otros. Es decir, el cuerpo físico que ustedes manejan tiene dos partes, yo ya les había dicho, y les dije que les iba a enseñar esa parte. Y alguien me hizo una pregunta, no sé si usted, ¿y cómo es eso? Si yo estoy aquí y otro está allá, y soy el mismo, que se reflejan esas dos partículas, se hace acá y se hace allá. Bueno, hoy les voy a explicar eso. Así como Jesús estuvo en esta tierra, y era un hombre entre los hombres, pero también era un creador, nosotros tenemos dos partes. Y en esa otra parte están el resto de sentidos, son 12 sentidos, o sea que allá hay 7 sentidos que hay que empezar a sacar. Traten de experimentar con su nueva vida, o con su vida más bien, esa nueva realidad. Retenga una visión de lo que quiere que suceda, o alguien que quiere que lo llame. Hagan un ejercicio, hagan ejercicios, cualquier cosa que sea importante para usted. Estos son ejercicios que les doy. Medite sobre cómo se manifestará en su vida esa decisión, o más bien ese pensamiento, pero esté pendiente reparando en cada una de esas pequeñas cosas que conducen a que eso se haga realidad. Y les aseguro que pasado un tiempo se darán cuenta de que su realidad se ha convertido en algo en lo que usted desempeña el papel de creador. Y ahí empieza usted a entender ciertas cosas. Siempre les han dicho a ustedes que hay una sola existencia y que esa existencia es física y no hay nada más. Los maestros nos han dicho de que hay algo más, pero siempre nos han dicho que hay solamente una existencia y nada más. De niño, usted era consciente, esta es la cuarta enseñanza. Hable con Dios. De niño usted era consciente de un segundo aspecto de su ser. Siempre hablaba con un alguien. Y eso le llaman el otro yo. Hemos visto que los niños hablan con su otro yo, e incluso los padres se asustan. Dicen, ¿cómo es posible que hable con ese otro? ¿Quién es ese otro? Ese es nuestro otro yo, o más bien mi otro yo cuántico, que podríamos llamarlo de esa manera. A medida que creció, aprendió a descartar ese segundo yo y a creer solo en el yo físico. El solo hablar con Dios ya le lleva a otro nivel. Ya lo hace salir de esta realidad y lo lleva hacia otra realidad. Por eso el hablar con Dios es tan importante. Pero esto que les estoy diciendo ahorita es mucho, mucho importante, porque es el paquete que Dios les dio. El segundo yo, su doble, es un cuerpo de energía que es consistente con ese cuerpo físico. Está unido al cuerpo físico. Este cuerpo de energía o este otro yo no es ni visible ni discernible con los sentidos ordinarios. No obstante, coexiste con su yo físico en todo momento. Es la otra partícula de la cual hablan los científicos. La otra partícula. Podríamos verlo de esa manera. Usted ha perdido contacto con ese otro yo de energía. Eso significa que no se encuentra a su disposición. Ese cuerpo físico es ese que ha llegado a creer que es usted el cuerpo físico. Sin embargo, este cuerpo en sí y por sí mismo es neutral. Su cuerpo no puede procurarle ni paz ni nada de ese tipo de cosas. Por sí mismo, su cuerpo no tiene propósito alguno. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Su cuerpo es activado por ese otro cuerpo invisible. Deriva su propósito del ser invisible que está allá al otro lado. Y ese invisible es el que a veces se comunica, o no a veces, siempre se comunica. Hay mucha más libertad y más ligereza en ir de un lado a otro y comunicar. Estoy pensando en alguien, resulta que hubo una comunicación interna y en ese momento me llamaron. Voy a predicar algo y el otro predicó lo mismo. Conciencia colectiva. ¿Cómo la puedo manejar? Ahora, pensar que este cuerpo físico es su realidad, eso simplemente es una percepción errónea del ego. Su cuerpo es, con más exactitud, el hogar escogido por usted para este viaje por la tierra, no más. Es un vehículo, como les decía. Resulta casi imposible establecer contacto con su yo espiritual cuando solo se cree en ese yo falso en el mundo material. Es totalmente imposible casi tener un contacto con ese yo espiritual cuando se piensa de esa manera. De ninguna forma, en su interior, usted es consciente de que todo el mundo material es energía. Esta energía parece sólida,
Si se la mira bien, ¿cierto? Parece sólida. Pero si nos damos cuenta de una manera un poco más profunda, una mirada al mundo físico desde más cerca, revela lo que les decía la vez pasada, una revolución, una danza de partículas impresionante. Y una mirada un poco más de cerca, esas partículas revelan otra amplia danza, mucho más. Y si vas más dentro, vas a encontrar un vacío, y si vas más dentro, encontrarás la energía. Solo hay energía y ya no hay ninguna partícula. Esta es nuestra realidad. Pero nos han persuadido de que lo que vemos con las limitaciones de nuestros ojos es la única realidad que hay. Su cuerpo forma parte de ese sistema de percepción que le han hecho aceptar y creer que es su verdadero yo. ¿Cuál es la tarea que tienen ustedes? Pues la tarea consiste en disolver esa barrera que separa estos dos aspectos de su ser. Y si ustedes hacen eso, ustedes alcanzan lo inimaginable. Hay una mujer que logró ese tipo de cosas en esta tierra. Vivió sin el uso de la casi totalidad de sus 5 sentidos. Ya hace un tiempo, pero lo logró. Voy a conseguirme el nombre de esa persona para que ustedes puedan investigar más sobre ella. Y hacía tantas cosas impresionantes, muchísimas cosas. O sea, tenía un poder impresionante. La gente lógicamente pues la tildaba de que era una bruja, pero las cosas que ella decía tenían sentido. Y ella desde ese punto interno dijo unas palabras que fueron muy interesantes. Decía ella que eso no lo van a entender así hasta que no pasen esa dimensión. Yo sé que no lo van a entender así tan fácilmente, pero si lo pueden entender sería bueno que le echaran un poco de análisis a estas palabras. Decía, me proporciona una profunda sensación de consuelo que las cosas que se ven sean temporales y las que no se ven sean eternas. Vuelvo y digo, tal vez no lo entienden, sería bueno que lo analizaran. Durante la infancia, toda persona tiene este tipo de percepciones, pero los padres, la familia, el mundo se lo quita. Sentir las cosas sin verlas. Sentir las cosas sin verlas. Esta mujer nació con eso. Sentía las cosas sin verlas. Tristemente, yo sé que muchas personas sienten eso, sienten las cosas sin verlas. Pero entonces viene la familia y dice, aterrice, mijito, vuelva a la realidad. Los profesores también, y si usted llega a un tipo de cosas de esas, lo pueden meter hasta la cárcel. Ustedes todos tuvieron eso, pero desgraciadamente su familia, sus profesores, su entorno no le alentaron a ser de esa manera. Y usted perdió esas sensaciones. El arte de soñar, les decía esa vez. Es algo tan interesante, este fenómeno de esas corrientes de energía que están a disposición de todos nosotros, pero que no las usamos. El nivel onírico, la otra parte donde se mueve ese otro ser, que no tiene cuerpo y que es real, y que es donde están esos otros sentidos. Todos los seres humanos, por lo general, están demasiado ocupados con las cosas que persiguen para prestarle atención a esas sensaciones que son importantes. Al hombre se le educó para tener más y para ganar, para salir y ganar dinero. Estudie una carrera, sea importante, mijo. No quiere decir que no lo haga, pero no es importante realmente. ¿Qué sensación producen estas corrientes? Es tremendo, de verdad. Todo ese tipo de cosas se consiguen por la euforia, por el qué dirán, porque yo quiero ser grande. Han confundido la grandeza que ofrece Dios con aquellas cosas que no tienen sentido. Ni la tristeza ni la euforia tiene una causa explicable. Pero yo quiero hacer una cosa importante aquí. Cuando sentimos tristeza, como les decía al principio, cuando sentimos ese tipo de sentimientos que aparentemente no son buenos, nunca los consideramos como verdaderos acontecimientos de lo desconocido, sino como inexplicables cambios de humor, pero no lo vemos como alguna enseñanza que hay allí dentro. No tienen necesidad de sacarme la piedra todos los días para llegar a eso, pero sería bueno volver a repasar todo ese tipo de cosas y poder extraer de allí esa sabiduría. En el camino de la búsqueda espiritual, uno descubre que el mundo que observa con los sentidos no es el único que existe en el camino espiritual.
se adquiere conciencia de que tenemos una corriente de energía y siempre en cada momento de la vida está presente. Esta energía puede ayudarle a realizar ese salto al mundo de la esencia espiritual, de la conciencia espiritual. Porque para eso está realmente. Les decía, el hombre tiene 12 sentidos en totalidad, pero el hombre está tomando como hombre su vehículo en el mundo físico. El hombre es totalidad, o el hombre es total entre esta dimensión y la siguiente dimensión. Incluso en unión con su compañera o compañero es totalidad. De lo contrario, no lo puede hacer. Dejen de prestarle demasiada atención a las cosas superficiales que persiguen su vida. Aprenda a volverse hacia el interior y conocer esos niveles superiores de conciencia. Usted necesita llegar a conocer esa parte de sí mismo y creer en esa energía, en la energía de la presencia que habita en usted. La energía de la conciencia que habita en usted. La energía que conforma el ajustador de pensamiento. Y podrá entonces usarla para satisfacer sus propósitos espirituales. Sugerencias para deshacerse de la creencia exclusiva de que usted es físico o la realidad física. Abrace la posibilidad de que otras dimensiones de la realidad estén a su disposición. Abrace esa posibilidad. Afirme ante sí mismo que esto es una posibilidad real. Uno analiza y hace mucho tiempo muy pocas personas creían en la existencia de la vida microscópica. Hace un tiempo atrás, antes de inventar el microscopio. Había enormes cantidades de diminutas criaturas que vivían en la realidad, incluso en su propio cuerpo. Pero la gente tenía una opinión totalmente diferente de eso. Es más, ni siquiera creían que ustedes o que él tenía en su piel, en sus ojos, en las uñas, en el pelo, una cantidad de diminutas criaturas, un mundo. Nacemos con un tipo de criaturas en los párpados y morimos con ellas. Y donde lleguen a faltar, nos fregamos. Todos esos animalitos que están en la piel forman parte de nuestra propia vida. Y donde lleguen a faltar, también es un problema. Por eso la resequedad de la piel, por ejemplo. Esos jabones antibacteriales son peligrosos porque matan todo tipo de bacterias. Y hay bacterias que las necesitamos nosotros. Todas esas cosas que siente como sólidas están vivas y con una actividad invisible. Cuando llegó el microscopio, se dieron cuenta de que estaban vivas, que había muchas cosas allí. Entonces apliquen ustedes la misma conciencia a esta nueva forma. No puede verlo, pero usted es un cuerpo energético, es un cuerpo físico. Y su doble, ese yo, ese doble yo, ese otro yo, no estoy hablando del espíritu, sino de esa otra parte suya, su doble, le gustaría que lo conociera. Comience a prestarle atención a las corrientes de energía, a los sentimientos que no puede explicar, las sensaciones que experimenta pero que no puede relacionar con la experiencia exterior. Empiece por reparar en la realidad interior que llama sentimientos. Eso es realidad interior, sentimientos. Empiecen a mirar esa parte e intente concentrarse en las corrientes invisibles. Siempre traten de hacerlo con todo lo que hace, con todas las personas que conoce, con todo ese tipo de personas. Se produce un intercambio de energía siempre. Sientan eso. Y cuando ya encuentren eso, usted puede aprender a almacenar esa energía. Almacenen esa energía. Pero antes tiene que desprenderse del prejuicio, como decía Jesús, y reparar en la belleza de esas personas y de esos hechos. Y esto se transformará en amor. Por eso dijo Jesús, no podéis amar realmente a vuestros compañeros con un simple acto de su voluntad. Página 1098.3. El amor solo nace de una comprensión completa de los móviles y sentimientos de vuestros semejantes. Amar hoy a todos los hombres no es tan importante como aprender cada día a amar a un ser humano más. Si cada día o cada semana logras comprender a uno más de vuestros compañeros, y si este es el límite de vuestra capacidad, entonces estáis sin duda haciendo sociable y espiritualizando realmente vuestra personalidad. El amor es contagioso, y cuando la devoción humana es inteligente y sabia, el amor es aún más contagioso que el odio. Pero solo el amor auténtico y desinteresado es verdaderamente contagioso. Aminore su marcha con momentos de silencio contemplativo.
no haga nada. Aquí los pongo a hacer otra cosa diferente. En esos momentos, aprecie su cuerpo y la totalidad de su universo físico. Limítese a valorar y reparar en las ondas interiores de placer que puede empezar a experimentar. Es como si alguien le hiciera, hablemoslo así, unas caricias muy leves, pasar la mano por encima, casi tocando pero sin tocar a la otra persona y empezar a sentir esas cosas, como sentir que su mano tiene el peso de una pluma y tocar a la otra persona y sentir los diferentes estados de energía en diferentes partes del cuerpo y llevarlos y hacerlos suyos. O tomen una sensación de placer también y háganla suya. Lleven eso. A los niños les encanta muchas cosas y eso es muy bonito. Estas personitas dan muchas cosas y sería bueno que ustedes ejercitaran con un niño. Hay más poder allí en ellos que en una persona adulta. Una persona adulta ya está cargada de cosas que no tienen sentido, a no ser que sea una persona altamente espiritual, y ahí sí puede hacer las cosas de una manera mucho más concreta. Los hijos a menudo, por ejemplo, nos piden que les hagamos caricias, ¿cierto? De esa manera. A veces que les hagamos cosquilla, a veces que les hagamos ciertas cosas. Sienten placer y disfrutan de las olas de energía que les suben por todo lado, que sienten, incluso ellos sienten ese sentir que sube por la espalda. Ustedes deberían de utilizar y de empezar a activar eso, pero ya ni la espalda, ya uno ni la espalda, la verdad, siente. Revise esas experiencias en la mente, cree su propia sensación, o más bien, ¿cómo le podría decir? Cree sus propias mariposas internas, cree su propia piel de gallina interna. Empiece a hacerlo y entonces, si lo pueden lograr, pronto establecerán ese contacto con el cuerpo, ese cuerpo energético o ese otro yo que existe en ustedes. Y les daré el quinto punto. El punto quinto tiene que ver precisamente con que ustedes son independientes de los demás. Ustedes son distintos de los demás. La educación que han recibido en este mundo es la creencia en las experiencias sensoriales de que ustedes son individuales. Esas experiencias sensoriales parecen decirnos que somos independientes, que somos únicos, que somos especiales y que estamos desconectados los unos de los otros. Al yo sentir ciertas cosas, pienso que los demás no lo sienten. Muy pocas personas en el mundo aprenden que existe alguna clase de unidad. La verdad es que todo se haya conectado, y eso ya les he hablado de eso. Todo se haya conectado, todo se haya conectado. Como les decía, a veces uno da un tema y ya Sebas me ha dicho, fue lo mismo que hablé. Otro está pensando en algo y dice, uy, la conferencia era para mí. Porque hay una comunicación, y les he dado temas que de verdad lo necesitaban. Porque antes de ponerme a hacer un tema, yo tengo que comunicarme con esa inteligencia colectiva en la cual están ustedes metidos, y les doy precisamente el punto que necesitan. Jesús lo practicaba y él dijo, no, hijo, usted no me lo ha pedido con sus palabras. Todos mantenemos un diálogo en las profundidades de la mente subconsciente colectiva. Eso no significa que no podamos ser partículas independientes de la ola, solo significa que podemos comunicarnos entre nosotros, y eso es lo que Dios Padre quiere. Todo está conectado. Si se le ocurre una idea que ningún hombre la haya considerado jamás, el hecho de que usted haya tenido ese pensamiento inmediatamente permitirá que otros piensen lo mismo de forma instantánea. Por eso es tan importante tener pensamientos espirituales de los cuales hablan los reveladores. Por eso es que es importante tener pensamientos espirituales. Por eso, vuelvo y digo, es importante tener pensamientos espirituales. Porque todo el mundo empieza a sentirlos también de la misma manera. El hecho de que usted haya tenido esos pensamientos nuevos, eso hace inmediatamente que otras personas los puedan tener. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo que es bien importante. Todo está conectado. Por eso es importante que ustedes tengan pensamientos espirituales. Porque si tienen pensamientos espirituales, inmediatamente otros empezarán a tenerlos también. De forma instantánea,
Dice allí, la página 499-10. La melodía del pensamiento, el hecho de tener pensamientos espirituales se puede perfeccionar hasta el punto de estallar en las melodías de Habona. Estamos interconectados porque provenimos del mismo lugar. Tenemos el mismo Padre, el mismo espíritu y estamos hechos de la misma energía. Su cuerpo existe en esta época moderna, pero sus contemporáneos son muy antiguos. Sus componentes están compuestos de todo eso. Todo ser humano proviene del mismo origen que cada una de las galaxias, que cada una de las estrellas, que cada uno de los universos. Y todos tenemos la parte de Dios. Todos somos uno. Estamos siempre unidos desde el principio del tiempo, desde el principio hasta el día presente. En nuestro cuerpo, por ejemplo, irradia calor. Ojo lo que les digo. Y esto es muy importante que empiecen a percibirlo para los ejercicios que les estoy dando. Nuestros cuerpos irradian calor hasta más o menos 3 centímetros de nuestro cuerpo. Y irradian también un resplandor. Todo cuerpo irradia un resplandor hasta alrededor de 90 centímetros. Cualquier persona podría verlo. Y les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a empezar a hacer unas prácticas para que empiecen a ver ese tipo de cosas. Ojalá que no estén tan dañados, pero yo sé que no. Yo sé que lo pueden hacer. Pueden ver ese tipo de esa otra parte. El ojo, así como está así, sin necesidad de poder ni nada, solamente saber cómo lo va a ver, puede ser entrenado para observar estas energías. Y hay que empezar a practicar una visión periférica para poder empezar a hacer eso. Habilitar eso y empezar a verlo. Se ha perdido eso porque durante miles de años no se ha usado. Pero podemos empezar a practicarlo. Al hacerlo, podemos empezar a ver las energías de otras personas. Comiencen ustedes, por ejemplo, para que hagan ejercicio, a mirar a alguien, pero no a mirarlo desde el fondo, desde el punto de vista como lo hacen, sino a conectarse con ese alguien. Empiecen a hacerlo de esa manera. No a mirarlo, sino a conectarse con él. Y hagan ese tipo de cosas. Lo pueden hacer, por ejemplo, con alguien. Hacer que a esa persona vaya para allá, pero hacer que ese alguien haga algo. Y eso es importante, la verdad. Ese tipo de cosas funcionan. Hay que practicarlo y practicarlo. Lo que pasa es que la humanidad en la vida espiritual no quiere practicar. Y si hay un fallo, entonces dice que eso es una derrota y que ya no puede hacer nada. La noción de ser una unidad global desafía nuestros sentidos y casi todo lo que hemos observado. Miramos a los demás y vemos una distancia. Y concluimos que dado que existe ese espacio, no hay tal conexión. He mirado, por ejemplo, y he tenido la oportunidad, yo creo que ustedes lo han visto, a veces los pájaros, ustedes ven que todos esos animalitos andan en manadas y dicen, uy, una bandada de pájaros, y para donde corre el uno, corre el otro. Eso es una cosa. No es nada, es que hay un tipo de comunicación que ellos están practicando. Están conectadas, comparten como si fuera la misma mente. Y yo sé claramente que existe una conexión. Aunque cada pájaro parece desconectado de los demás, hay una conexión. Y ellos la utilizan todo el tiempo. Una energía invisible les permite moverse juntos como si fueran uno solo. Esta energía invisible también les conecta a ustedes con todas las demás personas. Porque ustedes están al tope de lo que es el reino animal. Cuando reconozcan esto, entonces se despojarán de esa sensación de aislamiento. Una vez que esté internamente convencido de su conexión con todo, reparará en su capacidad para comunicarse con otras personas de una manera fácil y que querrá hacerlo. Su conocimiento le revelará que sus pensamientos pueden proyectarse al resto del mundo sin ningún problema y lo pueden hacer. Su conocimiento también le revelará su conexión con la conciencia superior, porque de eso se trata. Y para eso es que está de esa manera, para empezar a practicar de esa manera. En la vida espiritual, en los mundos de luz y vida, ya se ha practicado eso. Hemos leído muchas veces, la verdad es una. Los sabios lo han dicho de muchas maneras. Es un solo sol, una sola agua, un solo espíritu. Y todo es lo mismo, es uno solo. La miel que producen las flores o que recogen las abejas es la misma, aunque venga de diferentes flores. Los cuerpos de fe de las personas de fe pueden ser diferentes, pero Dios es único, es uno, y así sucesivamente. Es impresionante, de verdad, todo este tipo de cosas. Rechacen la creencia
de que están separados de todos los demás. Y les digo de corazón que adquirirán un respeto por todos que se transformará en amor. Dice una cosa aquí Jesús. Aquella noche cuando volvieron a tierra y antes de separarse, Jesús oró de pie al borde del agua. Padre mío, ojo lo que dice, te doy las gracias por estos pequeños que ya creen, a pesar de sus dudas. Por amor a ellos me he apartado para hacer tu voluntad. Ojalá aprendan ahora a ser uno. Vea lo que le estaba pidiendo. Ojalá, Padre, aprendan a ser uno, como nosotros somos uno. Sugerencias para liberarse de esa creencia de aislamiento de los demás. Recuerden que todo pensamiento desagradable que tenga hacia otra persona es algo que está pasando dentro de usted. Cada intento de venganza o de herir a otro es un ataque contra uno mismo. Si pueden ustedes empezar a pensar de esta forma, entenderán esa afirmación de Jesús cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esto significa, no saben qué se hicieron a sí mismos. No supieron realmente lo que estaban haciendo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Se están haciendo un mal ellos mismos. Se están hiriendo a sí mismos. Conecte con esa energía interna y use esa técnica importante que les he dado. Y conéctese con otras personas mediante esa energía. Esa capacidad de conectar con el cuerpo, con ese campo de energía de otros, puede utilizarse para demostrarles, por ejemplo, que hay una conexión que existe a pesar de que no pueda observarla con los sentidos, pero que sí existe. Esta percepción va a ayudar a que usted tenga ese respeto y ese cariño por las demás personas, porque todos son unos. Es más, en esta tierra hay una tribu, pongan mucho cuidado, hay una tribu que como no utilizan celulares ni ningún medio de comunicación, tienen la oportunidad y tienen la capacidad de estos aborígenes de comunicarse, logran comunicarse a través de distancia hasta de 30 kilómetros de uno al otro. Y ya se está utilizando en esta tierra, ya se está haciendo eso. ¿Cómo lo hacen? Si nosotros confiamos en la tecnología disponible para hacer todas estas cosas y todas las comunicaciones, perdemos de vista lo otro. Hemos perdido nuestras capacidades telepáticas. No le hemos prestado atención. Aunque todavía existe la capacidad en cada uno de ustedes, pero hay que desterrar la duda y hay que usar esa asombrosa capacidad en beneficio de esa búsqueda espiritual. Siga esa pauta más importante jamás transmitida desde el mundo espiritual. Escuchen esto. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra y siempre se han preguntado, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ahora entienden? No están separados. Repite esta frase y llévala a la práctica todos los días. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque todos son una sola cosa. A veces olvidamos que nos amamos unos a los otros. Luchamos sin necesidad. Recuérdenselo a sí mismo, que se lucha sin necesidad. Honre esa conexión con todo, con el todo y con todo el mundo, amando a los demás como a sí mismo. He dicho. Muchísimas gracias. Por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.